8:33 de la mañana y como cada martes, nuestro panelista de martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria, que ya lo tenemos acá instaladísimo en sus estudios de Radio Pauta. Cristian, buen día. Buenos días. Tenemos a Connie también, que Cristian aquí reclamaba que hacía 2 semanas que no la veía. Bueno, pero es que estuve, pero estaba a la distancia. Estaba en Estados Unidos, estaba en los Estados Unidos, así que reporteando también. Panel completo. Sí, panel completo hoy día. Totalmente. Excelente. Oye, leímos por ahí una columna tuya sobre el presidente Boric y esto del culto a su personalidad y cómo el gobierno o su sector está intentando reducir o disminuir el culto a la personalidad de Gabriel Boric. ¿Por qué es algo que es un problema o que sería un eventual problema? A ver, lo que yo comenté, porque la columna ya viene. Todavía yo me estoy adelantando. Lo que yo porque fue una entrevista en la segunda y el domingo en Mesa Central. Exactamente. Es que estás en tantas fueron datos a partir de un estudio que hicimos. Que hicieron ustedes en Criteria. Exacto, que hicimos en Criteria, donde mostrábamos cómo los atributos particularmente blandos, cercanía, simpatía, capacidad de trabajo y también de gestión, capacidad de mover las crisis, de gestionar el gobierno, esos atributos tendrían a ser cada vez más valorados por la gente de su base electoral, por decirlo de alguna manera, por la gente que se identifica con la izquierda y que tiende a aprobar al presidente. O sea, la gente de izquierda cada vez más ha visto en Gabriel Boric como su líder. Su líder, exactamente como su líder, le perdona todo lo interpreta, estoy generalizando, pero todo tiende a interpretarlo a la luz de las buenas intenciones del presidente más allá de las consecuencias de las acciones. Pero en cambio, y eso fortalece la base electoral, pero en cambio la gente que se identifica con la derecha, pero también los que no se identifican, es decir, las grandes mayorías tienden al revés, a estar cada vez más críticos respecto de cómo el presidente se desenvuelve en esos atributos blandos. O sea, cada vez lo encuentran menos trabajador, más flojo, cada vez lo encuentran menos capaz de gestionar las crisis, cada vez lo encuentran con menos capacidad de dirigir al país. Entonces, es una manera perversa y paradójica, porque de alguna manera afianzo mi base y cada vez me quieren más, pero al mismo tiempo no puedo construir mayoría porque el resto se va alejando fuertemente de mí. Yo creo que eso es una estrategia orquestada y pensada desde la moneda, y la pregunta que me hago es si es una estrategia tan buena como aparentemente ellos creen que es. Y tú dices que es orquestada o buscada, digamos, por la moneda para poder afianzar este 30%, exacto, ¿cierto? Su base electoral. Su base electoral, pero tiene la parte negativa de que no tiene por dónde aumentar su votación o su aprobación. Ahora, no es raro que sea mejor o que el análisis sea mejor. Me aseguro con este 30%, que recordemos que ninguno de los presidentes anteriores tuvo ni cerca, hubieran todos querido estar a estas alturas de sus gobiernos, estoy pensando en Sebastián Piñera y Michelle Bachelet II, con un 30% o con un 28% de aprobación segura y garantizada, una incondicionalidad. Sí. Recordemos que Sebastián Piñera estuvo como en 8 en algún minuto por ciento. Después del estallido social. Después del estallido social. Entonces, no es raro que finalmente sea una apuesta de me aseguro con lo que tengo porque no tengo por dónde, digamos que esa otra, o sea, grandes mayorías que llamas tú, aumenten su aprobación o cambien de opinión con respecto al presidente. Claro, ya se la hicieron ya. Puede ser, probablemente eso tiene una implicancia en los hechos concretos. O sea, cuando el presidente reniega del famoso perro matapaco, finalmente su base electoral se enoja un rato y el resto de la sociedad tampoco le cree. Pero eso es algo que se viene instalando hace un buen rato y eso afecta también la capacidad del presidente de ser creíble para el resto de la base electoral. Entonces, mientras, por ejemplo, el presidente hace su puesta en escena o su conferencia de prensa, por el caso Monsalve, de 50 y tantos minutos, su base electoral tiende a interpretar eso como un acto de absoluta y total transparencia. Sí, pero el resto de la gente no le cree. Entonces te va distanciando. Entonces, no le cree o lo critica. O francamente lo critica. Dice que es una mala estrategia. Es complejo. Y lo otro que pasa, a partir de los datos, porque si no, ¿para qué vamos a especular? A partir de los datos que esa lógica también hace que la figura del presidente sea omnipresente respecto de el gobierno en general y respecto de sobre lo que la gente juzga en el gobierno. Entonces, pasa que los avances mayores, menores, chicos, grandes o medianos que pueda ir teniendo el gobierno se invisibilizan y quedan de alguna manera eclipsados en función de lo que haga o no haga el presidente de la República. Y eso también inhibe la aparición, digamos, el florecimiento de los ministros o ministras de su propio gobierno. Es interesante ese punto, que tiene varias variables. Uno, que
que una figura tan joven como Gabriel Boric termina opacando la posibilidad del el fortalecimiento o proyección de otra figura, porque eso se lo podíamos criticar a Ricardo Lago, a Michelle Bachelet, que no había dejado, o incluso a Sebastián Piñera. Pero al más joven de los presidentes que hemos tenido, uno entendería que él quisiera dar, ¿no es cierto?, agua en la llave, que corriera el agua. Sí. Y si lo que están haciendo es, en el fondo, capitalizar el culto a la figura de Gabriel Boric, más que solo al presidente, sino que a Gabriel Boric pensando en lo que viene, uno entendería que se cerró, que está taponeada esa... Porque como tú dices, Carolina Toá finalmente parece ser que no logró despegar como figura presidencial. No va a despegar, y lo que haga en materia de seguridad no va a ser reconocido por la población, porque hoy día el juicio que hay sobre el gobierno tiene que ver fundamentalmente con el presidente Boric y con su puesta en escena, con su performance, con lo que haga o lo que deje de decir. Lo que es bueno y malo. Lo que es bueno y malo, exactamente. Ahora, o sea, si lo hace bien o hay una evaluación buena del presidente Gabriel Boric, eso sí chorrea, entre comillas, a la evaluación del gobierno. Pero no hay posibilidad, no hay una separación. Si es que el presidente Boric mete la pata, se equivoca, o la evaluación de algo que haga, como por ejemplo esta conferencia es negativa, todo es negativo. Claro, no hay capacidad de distinguir que tal vez, por ejemplo, la ministra del Interior esté haciendo un buen trabajo en seguridad. O digámoslo de otra manera, el presidente Boric hace una conferencia de prensa de 45 minutos, el presidente Boric llega en bicicleta a La Moneda, el presidente Boric hace una performance en la Teletón con una chaqueta, el presidente Boric va a votar con su perro y con gorro y con otro grupo de personas. Esas cosas son las más visibles del gobierno, para bien y para mal. Entonces, lo que hay en términos de gestión queda de alguna manera inhibido. Ahora, yo no atribuyo a esto una intencionalidad de querer opacar a otras figuras, pero en los hechos no hay ninguna figura del gabinete hoy día del presidente, con excepción de la ministra Vallejo, que claramente no tiene opciones presidenciales ahora o no tiene una apuesta presidencial, que estén floreciendo, y ese es un problema. Y por otro lado, si la gestión también queda opacada o eclipsada, bueno, también es jodido porque no se ve lo que haya, ¿verdad?, en términos de legado. Y ahí viene la otra inquietud. Si esto es una estrategia maquiavélica o no maquiavélica, como queramos, para potenciar a Gabriel Boric como persona, como dice Claudia, pensando en que él vuelva al gobierno. Claro. Claro, uno podría decir, bueno, tiene alguna lógica, pero la pregunta es, ¿qué material, qué aspecto material, qué legado concreto va a dejar el gobierno más allá del personalismo? Del personalismo, como queramos decirlo, el presidente, y de la idea de la normalización. Si no hay nada concreto, y ahí viene mi punto, eso no asegura la vuelta de un presidente. Es decir, la memoria es frágil, la memoria es débil, pero nosotros la ordenamos para narrárnosla articulada sobre algún hecho del cual uno se agarre, se afirme. La presidenta Bachelet volvió, claro, porque era simpática, cariñosa, pero sobre todo porque instaló el pilar solidario y manejó muy bien la crisis subprime del 2009 de la mano de Andrés Velasco. Porque la agenda social... Por eso volvió la presidenta, no porque la gente fuera tan, digamos, burda de decir, voy a votar por ella porque me abrazó alguna vez, solamente. El presidente Piñera salió muy mal de su primer gobierno, bajo el 30% o el 25%, pero volvió cuando la gente dijo, chuta, parece que el país necesita volver a crecer, y se acordó que con el presidente el país había crecido sobre el 5%. O sea, habían cosas súper concretas sobre las que articular y refrescar la memoria. Entonces, de nuevo, si el presidente quiere volver y está en su legítimo derecho a hacerlo, creo que también los legados concretos y con tierra son relevantes para ellos. Y tú ves que aquí no hay ningún legado de dónde agarrarse. No sé, pues tú lo ves, Juan. No sé, te lo pregunto. O sea, que hasta ahora la idea del legado que se intentó fue que te podrían nombrar las 40 horas, el salario mínimo, o sea, si tú le preguntas al gobierno, digamos, claro, pero todos sabemos que eso, bueno, independientemente se gestionó el gobierno, pero venía de antes, pero así como hecho concreto, el gobierno intentó instalar el relato de la normalización del país. Y eso no cuajó. No cuaja porque el país no se ha normalizado, no porque estemos mucho peor que antes, sino que no se ha normalizado porque hay una nueva normalidad que no es la normalización. Entonces, porque la cifra económica, porque esa normalización tenía mucho que ver con un tema económico, ¿se acuerdan? O sea, era como volver... Y también, no sé, cuando la ministra, hablaba de la normalización, hablamos de que habían recibido un país por seguridad y porque todavía estaban muy presentes los vientos del estallido, es decir, todavía se respiraba el olor, digamos, a fuego que había en las calles. Sí, pero la promesa original no tenía que ver solo con normalizar, sino que tenía que ver con cambios importantes, con reformas profundas, y además
se suponía que tenían estudiada, pensada o diseñada una manera de dar un giro en el país. Ya no vamos a volver a la frase cliché de que vamos a terminar con el neoliberalismo, pero que había una apuesta, una apuesta por hacer las cosas de una manera distinta y que estaba pensada y estudiada. Y bueno, vino el proceso constituyente y se le acabó la agenda. Yo creo que ese es un momento muy jodido para el gobierno, donde quedan cruzados por la posibilidad de decir, vamos a buscar, digamos, una especie de gobierno de unidad nacional y entra la ministra Toá y vamos a buscar ampliar nuestra base electoral hacia las mayorías versus la necesidad de decir, hasta aquí nomás llegamos, cuidemos lo que tenemos. Sí. Y yo creo que al final del día el gobierno centralmente se ha dedicado a cuidar lo que tienen, más que tratar efectivamente de encontrar o cruzar la vereda. Pero también es cierto, y por esto cierro, perdona Claudia, que por el lado del gobierno está el juicio de que hagan lo que hagan, tienen una posición que no les va a dar la mayoría, no tienen mayoría en el Parlamento y por lo tanto están medio horquillados también. Entonces eso entra todo en la juguera y en el análisis estratégico del gobierno. Sí, Cristian Valdivieso, también tenemos, creo yo, que esto deja, si uno le hace raya para la suma, deja en menos al socialismo democrático. O sea, quiere decir que esa alianza que entró a última hora como invitado de piedra, después del plebiscito del 4 de septiembre, tratando de salvar un poco los muebles, tampoco logra capitalizar el aporte que ha hecho con figuras emblemáticas en el gobierno como Carolina Toá, como Mario Marcel, etcétera, Carlos Monte. Para ellos finalmente no ha sido, comillas, negocio, no sé si es la palabra, pero no ha sido no le ha redituado un capital político nuevo en el sentido de haberse sumado, y probablemente ahí se nota todavía esa fractura. Y lo segundo es, ok, tiene de bueno, tiene de dulce y de gras, está culto a la personalidad de Boric, pero me pregunto, ¿qué otros líderes hay en Chile hoy día que la ciudadanía los esté mirando con sus pros y sus contras, con sus luces y sombras? Porque da la sensación de que también estamos como en una sequía de liderazgo. A Sebastián Piñera lo mirábamos así, a Michelle Bachelet también, a Ricardo Lagos Escobar también, pero ¿qué otras figuras hay en cualquier parte del espectro que uno diga, pero mira, esta persona tiene esto y le falta lo otro? No pareciera ser. Bueno, estamos, a ver, varias preguntas como siempre. La Claudia es muy aguda. Aprovechando el minuto. No, sí, vamos con la lógica de las cuñas. Yo creo que efectivamente el socialismo democrático se ha terminado de diluir con este gobierno. Ha venido a tratar de salvar los muebles del gobierno, pero han terminado medios asociados y abrazados con el gobierno y con el juicio ciudadano respecto del mismo. Segundo, los ministros que lucen dentro del gobierno, que han logrado lucir, son los que también han apostado de alguna manera a una lógica parecida a la del presidente Boric, como es la ministra Camila Vallejo. Hay una articulación de la Secretaría de Comunicaciones en torno a la personalidad de la ministra y de Gabriel Boric. En ese sentido, el socialismo democrático está más horquillado. Segundo, pensando electoralmente, ese 30% que tú cuidas tanto, tampoco es tan traspasable. Y por lo tanto, si tú no tienes capacidad de traspasarlo, puede ser un riesgo de segundo orden, porque te sirve en una lógica de elección fragmentada, pero cuando tú tienes un líder que logra encarnar ese 30%. Y hoy día la presidenta Bachelet dijo no. Tomás Bodanovich, que aparentemente podría hacerlo, cerró la puerta. ¿Y quién puede encarnar ese 30%? Eso no se traspasa automáticamente. Y el riesgo de esto es que tú termines en una primera vuelta donde no tenga un candidato fuerte y capaz que le deje el espacio a José Antonio Caz y a Belín Matei para pasar a segunda vuelta. Y eso sería un desastre y un desangre, particularmente para el socialismo democrático, porque no tienes un líder que te lleve a apuntar en las listas parlamentarias. Y la tercera pregunta, y cortito, sí, no hay muchos liderazgos y por lo mismo uno apostaría a que hay que fortalecer a las coaliciones, a los partidos políticos dentro de los gobiernos, más que a figuras específicas, porque eso no permite que crezcan otros o nuevos liderazgos. Ya, y en ese contexto, tú dices que Carolina Toá ya perdió la oportunidad que la tenía en su momento, estoy pensando antes del caso Monsalve. ¿Tú crees que ya perdió la oportunidad de ser la candidata presidencial de este sector para el próximo año? Tengo la impresión de que está atrapada Carolina Toá en dos cosas. Uno, ella no quiso ni aceptó salir como pato de la boda a propósito del caso Monsalve, porque si salía era evidentemente que su salida tenía que ver con esto, sí. A menos que la haya querido amarrar con la de la salida de la ministra Orellana, entonces era un problema mayor. Segundo, y esa es la paradoja, no quiso salir porque no iba a pagar el costo. Segundo, estando adentro es difícil que ella pueda crecer por lo mismo que venimos conversando, ¿te fijas? Porque está administrando algo que no ve luces y que solo ve más bien los problemas y las dificultades. Entonces está atrapada en esa suerte de paradoja. Ahora, es interesante mirar esta reflexión a la luz, o dicho otro, el no cambio de gabinete a la luz de esta reflexión.
porque si la reflexión es quiero cuidar mi base electoral y no tengo mucho que hacer, eso te lleva también como gobierno al inmovilismo. No tenemos más que hacer. Que por eso no se opta por no hacer un cambio de gabinete. Entre otras cosas, Connie, si yo no creo que voy a poder cambiar el orden de las cosas, más allá de lo que estoy haciendo, capaz que sacar a Carolina Toá y a la ministra de la Mujer, Orellana, hubiera sido no tener la posibilidad de avanzar mucho y más bien retroceder con la propia base electoral, que se hubiera enojado porque el presidente está haciendo algo que se interpreta como en favor de la derecha. Entonces es súper complejo el escenario donde tú dices, estoy amarrado, tengo que cuidar lo que tengo, pero no estoy muy contento aquí, pero apuesto a que después me vaya bien. La pregunta es si ese después empieza a desaparecer, es una apuesta arriesgada. Yo creo que los presidentes tienen que estar hasta el último día, y esa es mi opinión personal, buscando construir grandes consensos y buscar las grandes mayorías, aunque eso te tenga o te genere costos electorales. El presidente Piñera le fue muy mal en su segundo gobierno, pero terminó aprobando la PGU. No nos olvidemos de eso. Sí. Y se olvida de eso. Y es una gran reforma y que contó con apoyo mayoritario. Entonces, es una ecuación compleja al final del día. ¿Tú crees que el gobierno no debiera renunciar de alguna manera todavía a que queda un año? Y no hacer un cambio de gabinete es una manera también de renunciar, porque es mantener una suerte de status quo. No es que uno no hace los cambios de gabinete solo por mejorar gestiones concretas. Uno hace cambios de gabinete también por señales políticas y comunicacionales y de refresco y de refrescar de cara a la ciudadanía, de cosas que la gente empieza a mirar con otros ojos a los gobiernos. Y el gobierno de alguna manera apuesta... Como pintar la casa una manito de gato. Una manito de gato para que un refresh. Un refresh así. Y la apuesta del gobierno... Uno hace eso. Sí, claro, obviamente. Está por uno mismo, además. Sí, está por uno mismo, claro. Para que salga barato. Claro, para que salga barato. Claro. Entonces el gobierno hasta ahora ha apostado eso, y eso lo lleva más bien al inmovilismo. ¿Te fijas? Ya, y al otro lado estaba pensando en lo que tú le preguntabas a Diego Chalpen hoy día en la mañana. ¿Qué cosa? Por Evelyn Matei, y que por qué esta idea de que hay que hacer ahora una primaria, qué sé yo, que por qué no si está tan claro el liderazgo de Evelyn Matei, porque no se ponen todos a trabajar desde ya detrás de ella. Y ahí como que también da la impresión de que se enredan en la oposición. ¿Qué tan fuerte y firme ves a Evelyn Matei hoy día, después de las elecciones municipales y de gobernadores? No, yo creo, sin duda, después de las elecciones quedó aún más fortalecida Evelyn Matei, en una posición más expectante, aún más confortable, y por lo que comenta, lo que dice Diego Chalper, tiene sentido en cuanto a que también es cierto que las figuras que han estado el último tiempo muy arriba igual tienen riesgo de caer. También es cierto que a Evelyn Matei probablemente la van a salir a amenazar por derecha también, y por lo tanto siempre es bueno decir, bueno, cuidamos nuestro liderazgo y no neguemos la posibilidad de una primaria, porque negar la posibilidad de la primaria es poner aún más en riesgo, ¿verdad? Y en primera fila a Evelyn Matei. Por lo tanto, yo creo que es parte de la estrategia. Ahora, dicho eso, creo que salió fortalecida, creo que ganó en todos los puntos y a Chile Vamos le fue muy bien. Lo que a mí me cuesta entender es por qué Chile Vamos, y particularmente la candidata Evelyn Matei, quiso ir por una más con el tema de la segunda vuelta de gobernador. Es decir, la madre de todas las batallas siempre fue la Municipalidad de Santiago, donde a Chile Vamos, de la mano de Mario Desbordes, y apoyado por Evelyn Matei, le fue increíble. Y le fue muy bien, ganó, y lo ganó todo. Entonces, no veo que tuviera tanto sentido ir a por una más, diciendo que ahora la gran batalla es la gobernación de Santiago, porque puede ser que la gobernación de Santiago termine siendo ganada como por Claudio Rego y no por la apuesta que hace la candidata Evelyn Matei, y eso puede terminar volviendo para atrás, como le pasó a la derecha, que pagó harto costo por haber ido a jugar un plebiscito contra el gobierno, un plebiscito contra el gobierno en el a favor o en contra de hace un año, y le salió mal. Pagó harto costo, le salió mal y estuvo bastante contra las cuerdas un buen rato, con un gobierno débil y todo, pero estuvo contra las cuerdas, y lo que fue no un triunfo del gobierno, porque el gobierno no quería mantener la Constitución del 80, también se interpretó como una derrota de la derecha. Entonces ahí hay algo que uno se pregunta si esa ambición o esas apuestas a veces pueden estar un poquitito mal calibradas. No tenía mucha opción, sí, cuando recién pasó, Francisco Rego fue a su casa y la tomó en brazos. No, como que había que quedó hacer, como casada con claro, como con que Francisco ese abrazo fue un abrazo real, pero también fue un abrazo el simbólico. abrazo del oso. Sí, es cierto, pero no fue él el que dijo que ahora la madre de todas las batallas era la gobernación de Santiago. Cierto. Fue ella. ¿Y tú crees que el gobierno, que la oposición lo que está haciendo es tratar de empujar a que la segunda vuelta de gobernadores sea esto que se ha llamado como un plebiscito al gobierno? Yo creo que sí, y yo creo que no les queda otra después de que declararon que esta era la madre de todas las batallas, ¿te fijas? Porque de alguna manera esto le da una suerte de aire también al oficialismo, y el gobierno probablemente está esperando algo ahí, porque si finalmente
termina ganando Claudio Rego, aunque sea por un voto, bueno, ¿cuál va a ser la interpretación o la lectura? Que la madre de todas las batallas la ganó, no la ganó Evelyn Matei ni la ganó Francisco Rego, la ganó alguien que estaba claramente más cercano al oficialismo. Aunque él no quiera que le digan que es el candidato oficialista. No, pero Claudio Rego puede no serlo, pero la interpretación y la lectura inevitable va a ser esa. Sí, qué difícil, ¿ah? Qué difícil. Por eso que todo esto es muy móvil y muy líquido. Como, ahora estamos hablando de la segunda vuelta de gobernadores. Esta es como la gran batalla. O sea, el foco va a estar puesto ahí, no en el resto. ¿O tú ves alguna otra segunda vuelta? Creo que son todas, no nos pongamos tan santiaguinos, con el punto en Nueva York, ahora Santiago. ¿No? Mira, hay una en Valparaíso que también es muy atractiva, y hay una en Concepción, donde también es... Bueno, son las 3 ciudades más grandes. Son las 3 más grandes, por lo tanto sí tiene envergadura esta segunda vuelta, mucho más de la que tuvo la segunda vuelta anterior, ¿se acuerdan? Donde participó como el 11% en algunas regiones. Y hay otra que es bien interesante, que es la de los lagos, donde se enfrenta la derecha. Hay una de izquierda en Antofagasta, pero la de los lagos es interesante, en el sentido de que ahí van republicanos con Chile Vamos, que todavía tienen cuentas pendientes. La pregunta que yo me hago, bueno, cerramos, pero ¿cuánto sobreinterpretamos estas elecciones que para la ciudadanía a lo mejor está eligiendo al gobernador nomás? Está pensando en la gobernación de su lugar, de su trabajo, de la figura local, y nosotros estamos viendo todo esto como unos gallitos de fuerza entre la izquierda, la derecha, de la propia derecha. No, totalmente, por eso que Claudio Rego tiene que llevar esto a una campaña de territorio, de gestión local, y la derecha quiere politizarla más y llevar